Hola muchachos, muy buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Profe. Hola, profe, buenos días. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de clase. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar como siempre con nuestra acostumbrada revisión de prensa. Por favor, quienes tengan noticias para compartirnos el día de hoy, levanten la mano. Profe, una pregunta, ¿y los que ya hicimos podemos seguir haciendo pues más adelante? Más adelante, sí, démosle la oportunidad a quienes no han participado. Listo. Yo creo que con los que están aquí, Listo, profe. suficiente, porque si no, entonces tenemos una clase muy larga. Bueno, muy bien, vamos entonces con hasta ahí Angie, Jennifer, Edward y Cristian. Con ellos vamos a iniciar, a hacer revisión de prensa en la clase de hoy. Empecemos con Angie. Angie, buenos días. Profe, buenos días. Profe, pues quisiera comenzar compartiendo una imagen. No sé si pueda. Mira a ver si puedes ahí compartir. No. Espérame. El anfitrión inhabilitó las funciones de compartir las pantallas de los participantes. Listo, ahí ya te di la opción. Listo, profe. Bueno, pues ya están mirando la imagen. Ya, ahora sí, muy bien. Ah, Listo, pues. Buena, ajá. Pues la noticia que encontré y una de las más importantes era, no más importante, sino que me pareció súper importante e interesante también, era que nuestro PIB casi cayó en un casi 15%, en un casi 16% de lo que estamos reflejando en la gráfica. Podemos ver que ni en la Gran Depresión, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en estos como acontecimientos importantes, habíamos tenido como esa dificultad en la pandemia. Vemos que en este año es uno de los pues, años que ha caído más el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Vemos que pues se han ocurrido, digamos que grandes dificultades, pero digamos que como este año nunca había caído el PIB. Digamos que haciendo la comparación contra Argentina, Chile, España, Argentina ha caído el PIB en un 20%, Chile ha caído el PIB del 14%, España del 19% y Estados Unidos del 9%. Digamos que en comparación estamos al mejor que unos y peor que otros. Digamos que esta pandemia ha traído, digamos que grandes consecuencias, aparte de, digamos, de casi 400 muertos en el país, desempleo del 20%, y pues esto que es la caída del PIB en Colombia, pues ha sido muy, digamos que muy grave en un sentido, que en la noticia o en esta, sí, en la noticia que presentan, dice que es muy similar a una guerra. Cuando se genera esta caída del PIB. Pero la pregunta más importante que se hacen es cómo reactivar la economía y la producción del país. Esa es la noticia más importante, y es que nos estamos centrando en, digamos, en noticias o en política. ¿Aló, me escuchan? Sí, te estamos escuchando perfectamente. Bueno, entonces nos estamos centrando en políticas, en cosas, digamos, muy ajenas, pero no nos estamos centrando en lo que realmente va a pasar en nuestro país económicamente, ¿sí? No estamos pensando en eso. Y digamos que en esta noticia pusieron a un señor llamado Mauricio Reina, que es un economista,
en donde él daba sus puntos de opinión, ¿sí? Y pues frente a lo que está pasando en el país, decían que el desempleo entre el mes de abril se perdieron casi 5 millones de empleos. Se han venido recuperando 1 millón, pero pues digamos que la cifra de desempleados que actualmente es de casi 3,5 millones de desempleados, es una cifra grandísima. También decían que la tasa de pobreza, pues que este desempleo conlleva a la crisis del mercado laboral también es grande, y la limitación que tiene el gobierno ahorita en este momento por la caída del Producto Interno Bruto, digamos que el gobierno en este momento no tiene dinero para poder gastar, digamos, en ayudas para la población. Entonces, hay un análisis, digamos, que importante, y digamos que ellos llevan, ¿cómo les digo? El señor dice que para podernos recuperar de esta caída, llevamos 2 trimestres, o sea, más esta caída que nos está generando ahorita, para recuperarnos no va a ser en poquito tiempo, sino que le pone 2 trimestres que vamos a tener estas bajas negativas del Producto Interno Bruto. Bueno, quería presentarles la otra imagen, donde llevaba, ahí la pueden observar, o cambio, espérame. ¿Siguen observando la misma pantalla? Sí, la de la caída del PIB. Pues espérame. Y es donde ellos decían que hay que hacer una reforma tributaria. Digamos que a mí me pareció súper sorprendente esta imagen, porque ellos hacían la comparación de los impuestos que se les cobra a los demás países, impuestos a los personales y impuestos a empresariales, ¿sí? Vemos que en Colombia nosotros, digamos que los impuestos que generan a las personas es el más mínimo comparado a los demás países, ¿sí? Que se ve que los impuestos recaen más a los empresariales. A mí me sorprendió mucho esta imagen, porque digamos que si ellos ven una forma de ayudar al país con una reforma tributaria, yo creo que va a ser muy difícil, porque nosotros al momento de asimilar un impuesto, que nos digan, no, vamos a cobrar, si tan solo en la subida del IVA del 19% fue un impacto, pues digamos que grande ante las personas, que los impuestos, el impuesto al consumo del 8%, entonces digamos que estos impuestos generan no tanto algo bueno a las personas, y a pesar de eso, haciendo esta comparación, nosotros somos los que menos impuestos tenemos, ¿sí? Uno de los países desarrollados tiene el 42% de descuento, de impuesto, perdón, a las personas, pero ahí entran como muchas como conflictos, porque pues digamos que los impuestos aquí no se ven reflejados, y tenemos como otra percepción de qué se hace con esos impuestos, ¿sí? Creo también por eso que digamos que tiene un impacto negativo en nosotros al momento de decir, bueno, nosotros vamos a cobrar impuestos para tener una mejor chaquera en el gobierno, porque eso es lo que se plantea hacer, ¿sí? También dicen que sería bueno activar la economía a base de construcciones, o digamos de alimentar el sector, o sea, meterles recursos a las industrias que tienen mano de obra, una mano de obra grande, ¿sí? Como las construcciones de carreteras, construcciones de vivienda, que traen en sí, digamos, dos paralelos buenos. Digamos que la construcción de vivienda no solo ayuda a los desempleados, sino que también pues ayuda a gran, digamos, población que no tiene vivienda. Entonces, digamos que ellos proponen estas soluciones, pero en sí el problema que tenemos cuantitativo es que el gobierno no tiene dinero, ¿sí? Y uno de los problemas también que se veía ahí era la caída del petróleo. Ellos decían que como hubo esta caída del petróleo, pues digamos que no se tiene una amortización, o digamos que una capacidad de reacción para que, digamos que el gasto o la chequera del gobierno, pues digamos que tuviera más dinero ahorita,
y pudiéramos afrontar como más situaciones, ¿sí? Entonces, digamos que ellos presentaban también, les voy a dejar de compartir, una mesa de una comisión de expertos extranjeros. Decían que a nuestro país van a venir estas 5 personas que les presento ahí ahí la están mirando, la están viendo. Sí, sí, sí. 5 personas que van a venir a apoyarnos a examinar los beneficios tributarios para, digamos que para solventar este problema que estamos presentando. Esta mesa es de estadounidenses y nos van a venir a ayudar pues a cómo manejar la situación en nuestro problema económico del país, pero digamos que ellos, uno de los periodistas decía que estas personas son ajenas a nuestras políticas del país, entonces no se va, digamos que no se tiene como, es algo irónico, ¿sí? Que ellos vengan a Colombia a decir cómo manejamos nuestro país, sabiendo que digamos que las políticas de gobierno ya ellos los tienen muy diferentes a lo que no, lo tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, esta era la noticia que quería compartirles. Digamos que me causa gran impacto porque digamos que estamos viendo una situación real, cómo se encuentra el país. Digamos que las personas que tenemos empleo, digamos que o sea, somos afortunadas, ¿sí? Porque viendo en tanta gente que está desempleada y además que el gobierno ahorita se está quedando sin recursos, no sabemos cómo vamos a llegar, o sea, cómo vamos a afrontar esta situación más adelante. Nos estamos concentrando, como les decía anteriormente, en cosas políticas. Pongo este caso y que ellos lo ponían también en esta noticia, el caso del expresidente Uribe, que pues digamos que eso en sí, digamos, puede existir diferentes conflictos de las personas de la derecha y de la izquierda, pero independientemente de eso, cómo está nuestro país, cómo vamos a afrontar la economía de nuestro país, cómo vamos a reactivar la economía. Sabemos que pues ellos decían también que la pandemia nosotros no la habíamos sabido manejar, que había sido muy costosa y muy poco ineficiente. Entonces ahí es donde uno viene como a analizar e interpretar las cosas que están pasando realmente en el país y ver, digamos que aparte de las personas muertas, contagiadas y esto, cómo vamos a poder sobresalir, digamos, y en cuánto tiempo. Entonces, digamos que sí me preocupa pues bastante esta situación. Y pues ya, profe. Angie, muchísimas gracias. La noticia que das es de toda la importancia. Efectivamente, este fue un programa, yo también me lo vi, un programa de Zona Franca, donde analizaron los efectos económicos que deja la pandemia. Efectivamente, hay economistas que dicen que para que nosotros volvamos a bajar el desempleo a un dígito, porque en este momento está en el 20%, tendrán que pasar 20 años para poder volver a bajar a un dígito el desempleo, y que ahora en lo que hay que concentrarse, como tú bien lo decías, es en recuperar los empleos que se perdieron. Segundo, cuando tú presentabas esta gráfica de los impuestos, claramente eso lo que deja ver es que Colombia tiene un alto índice de desempleo, por eso la gente no tributa, por eso la gente no paga. También hay una cultura de evasión de impuestos, o sea, es un montón de causas que están allí reflejadas. Y por supuesto, ahí estamos comparados con países mucho más, que tienen unas economías mucho más robustas como México y Chile, por ejemplo. Y recordemos que los países de la OCDE son países con unas economías mucho más robustas, por eso le dicen el Club de los Países Ricos. Nosotros hacemos parte de esa organización, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Fuimos aceptados en este año, precisamente en abril de este año. Y pues de hecho somos dentro de ese grupo de países el país con una economía mucho más débil, ¿no? Entonces, de ahí que pues las diferencias sean tan abismales en muchos temas. Y pues ya lo vimos en el caso del recaudo de impuestos. Lo otro, la comisión que tú presentaste ahí, precisamente eso a qué responde.
responde a que nosotros hacemos parte de la OCDE, como les acabo de decir. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una organización intergubernamental que tiene como objetivo promover las mejores políticas públicas en los países. Esa organización tiene una serie de comités de trabajo, entre ellos hay un comité de carácter económico, y se supone que en ese comité, en esos comités, los expertos de otros países nos recomiendan qué políticas adoptar para lograr manejar algún tipo de crisis en el que nos encontremos, en este caso la crisis económica. Pero también es cierto que si bien allí hay expertos en esas mesas, también deberían haber actores nacionales, como bien lo decía ahorita Angie, y por de ahí el reclamo que, por ejemplo, viene haciendo la academia. Ese día ya entrevistaban al director como de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y él decía, ojalá el gobierno nos incluya en esa comisión de expertos que están recomendando una reforma tributaria, porque nosotros también tenemos varias recomendaciones que dar frente a la recuperación de la economía. Y por supuesto, en la medida en que eso se haga, pues se gobierna con mayor acierto o se hacen recomendaciones con mayor acierto, porque pues por supuesto hace parte quien vive en el país y quien ha estudiado realmente estos problemas económicos por los que ha atravesado el país durante décadas. Muy bien, muchas gracias Angie. Vamos ahora con la noticia de Jennifer. Jennifer León, buenos días. Buenos días, profe, buenos días para todos. Bueno, mi noticia es del Espectador, exactamente del día de ayer, viernes 21 de agosto. Hablé acerca de otra masacre en Colombia. Esto sucedió en la zona rural del Tambo, Cauca, donde 6 personas fueron asesinadas. Este hecho fue confirmado por el alcalde del municipio y pues también por versiones que indicaron que el grupo armado fue identificado como miembro de la Marquetalía, disidente de las FARC. Ellos llegan a la zona llevándose a 6 personas que fueron pues las que fueron asesinadas. No se tiene mucha claridad de la información de las víctimas porque pues como sabemos esta zona es muy limitada en cuanto a la comunicación. Esta masacre es preocupante tanto para nosotros como colombianos como para la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, al ser la segunda masacre del día después del asesinato de 5 personas de Arauca y pues también sumándose a las otras 2 masacres colombianas de Cali y Nariño, que también vimos muy recientemente y bueno, todo esto ha acontecido en menos de 10 días. Y pues ese es como mi aporte, porque la verdad aún no se cuenta con mucha información por el tema que decía de la comunicación. De toda la importancia, Jennifer, lo que señalas, y acaba de llegar una noticia, a mí me acaba de llegar la noticia de la revista Semana, donde dice que se acaba de confirmar la masacre de 6 personas en Tumaco. Es la 5ª masacre confirmada en el sur del país. Entonces, dice que aquí a grandes rasgos que 6 jóvenes fueron asesinados en la Guayacana, zona rural de Tumaco, que ocurrieron a la medianoche de ayer y que fueron pues encontrados ahí. Muy bien. Bueno, están en eso, ahí está en desarrollo la noticia. Está esa masacre, está la de Samaniego en Nariño, está la muerte de estos muchachos en el Valle del Cauca. Ahí confluyen una cantidad de causas. Ahí hay desmovilizados de las FARC. Recordemos que hubo una disidencia que se fue porque los encontraron haciendo narcotráfico y pues no se iban a someter a la justicia. Pero también allí hay presencia del cartel de los Soles y del cartel de Sinaloa de México en el sur del país, alentando el narcotráfico. Allí en el sur del país convergen todos los actores armados, guerrilla, paramilitares, bandas criminales.
y los niveles de pobreza, por supuesto, de esa región del país, especialmente en Tumaco, especialmente en el Charco, Nariño, especialmente en la costa pacífica del Cauca, Guapi, Timbiquí, López de Micay, Buenaventura, en el Valle del Cauca. Entonces es una situación bien preocupante, con múltiples causas que dan origen a esta oleada de violencia que se ha recrudecido en la última semana, en 5 días. Muy preocupante. Edward, gracias a ti. Edward, buenos días. Buenos días para todos. Bueno, la noticia que les quiero compartir hoy es una noticia de la BBC, que pues es un tema como para pensar, mientras que América Latina sigue repuntando la cantidad de casos de COVID. Colombia ocupa el tercer lugar en América Latina de contagios. Nueva Zelanda empezó a reportar unos casos preocupantes después de haber controlado la pandemia. Y China empieza a hacer sus multitudinarios eventos en los que asisten muchas personas y sin ninguna preocupación. Entonces, y adicional a esto se suma también la lucha constante de las diferentes naciones por una vacuna. Y es de un movimiento que se presenta en este momento en algunos países, pero en especial en España, en la ciudad de Madrid, en donde a grito de libertad salieron más de 2.500 personas para protestar contra el uso obligatorio de la mascarilla, o lo que nosotros conocemos como tapabocas, calificando a la pandemia como una falsa pandemia. Entonces, el tema aquí, de alguna manera, el título de la prensa es como un tema de si son de extrema derecha o son de extrema izquierda, pero en un análisis que se enfoca en revisar quiénes son las personas que están saliendo a marchar contra el uso del tapabocas, y adicional contra la libertad para poder decidir si se inyectan la vacuna o no lo hacen, si la van a usar o no. Es que son personas de ambos bandos, que son de derecha, que son de izquierda, pero que finalmente están inconformes porque, al igual que pasó de pronto aquí con el caso de las personas de mayor edad que demandaron al Estado, ellos creen que les están quitando la libertad de poder decidir si se vacunan, de poder decidir si usan o no el tapabocas, mientras países de Europa o incluso países de América Latina, como lo hemos visto, rechazan el no uso del tapabocas. Estos militantes pues no son nuevos, porque hace 100 años, cuando se dio la gripe española, también había mucha gente que se negó al uso del tapabocas, creyendo que ello es una forma de quitarnos el oxígeno que podemos respirar, o sea, no nos permite hacerlo de la manera adecuada y por ende podemos morir, según lo que dicen ellos. Y adicional a esto, este caso se da en un momento en el que se cree que un movimiento de individualismo entre las personas, entre la sociedad, está creciendo, donde cada persona solo piensa en lo que cada uno quiere y en su bienestar individual, y no piensa en los demás, no piensa en construir una sociedad. Y se da en países como Estados Unidos, como Canadá, y Reino Unido, Francia y Alemania. Básicamente es como lo que trata la noticia. También se refiere a algunos casos de noticias falsas y teorías de conspiración, en los que tanto por un lado se sigue creyendo que el COVID-19 es un virus falso, que lo que está haciendo los grandes gobiernos es intentando contener a la gente
creando un nuevo orden mundial y creando en ellos una nueva represión para que la gente no viva su vida como realmente la quiere vivir y con sus libertades. Pero por otro lado se da en este tema de que el mundo sigue viendo cada día más muertes, más contagios, y en especial pues en el que la sociedad colombiana sigue viendo que de alguna manera después de 5 meses de estar encerrados, la curva de contagios empieza a disminuir poco a poco después de haber estado en unas semanas muy altas, pero que puede volver a estarlo en noviembre. Y no solo en Colombia, sino países como Argentina también ya están empezando a tener problemas psicológicos y mentales fuera de la economía, por el tema de estar ya 5 meses eh, en una cuarentena o en un aislamiento que nos ha afectado evidentemente a todos. Muy importante. Edward, una pregunta. ¿Tú ya has conocido casos cercanos de personas que estén infectadas con COVID-19? Sí, realmente en este momento tengo una amiga muy cercana que tiene COVID-19. Ujú. Y lo está tratando. Tengo aquí cerca, pues no muy cerca, pero sí un vecino que en algún momento nos llegó la noticia que había tenido COVID-19 y murió. Y tengo pues otra compañera del trabajo o ex compañera de trabajo que también en su casa, de hecho, lleva mucho tiempo, y ese ha sido un caso que siempre me ha parecido muy curioso, y es que en marzo más o menos al papá le diagnosticaron COVID. Entonces estaban todos en la casa como en familia, habían como 5 o 6 personas. Obviamente aislaron al papá, pero entonces solicitaron al ministerio la prueba. El ministerio duró como 2 o 3 semanas para llegar en ese momento a hacerles la prueba. Cuando les hicieron la prueba, ella salió positivo y el papá ya se había recuperado. Finalmente ella estuvo sus 14 días en cuarentena. Ella ya creía haberse recuperado. Llamaron al ministerio solicitándole que por favor fueran a cerrar, como a hacer las pruebas para cerrar el caso dentro de la familia de ella. Y el ministerio dijo en su momento que no era necesario, que eso ya no se estaba haciendo y que simplemente si ella se sentía mejor, pues ya estaba curada del COVID. Más o menos en julio me comentó nuevamente que el ministerio la había llamado a decirle que necesitaban ir a hacerle la prueba para cerrar el caso en la familia de ella, para ir a cerrar todos los casos para que quedara todo constatado de que ya estaban libres de COVID. Hacen nuevamente las pruebas y ella salió otra vez positivo. Entonces duró otra vez en cuarentena unos días. Luego el ministerio otra vez le negó el tema de la prueba, entonces ella se fue para una EPS o para urgencias, y allá hizo todo el show súper montado para que efectivamente le hicieran la prueba, cuestión que no era necesario, pero que el hospital no quería y el ministerio no querían hacerle la prueba. Le hicieron otra vez la prueba y salió otra vez positivo. Y en este momento está ella contagiada, ya pasó otra vez la cuarentena. Ella me dice que se siente bien, pero dentro de la casa una de sus familiares está contagiada y tiene los síntomas súper marcados. Entonces ella me decía en son de chiste, el virus no quiere salir de la casa. Edward, una pregunta, pero es que espérame que yo no te entendí. ¿A ella le volvió a dar COVID? Sí, ella ha estado en las 3 oportunidades que ella se ha sentido enferma y que ha tenido que rogar por la prueba, ha tenido COVID. Ya es la tercera vez que le confirman COVID-19. Buenos días, yo puedo hacer un comentario. Sí, Sí, claro. sí, claro. Mira, respecto al COVID, yo me contagié de COVID también. Y respecto al tema, lo que dice el compañero, es verdad. O sea, el gobierno para el tema de las tomas de muestras, o sea, cuando yo solicité la prueba, porque pues ya sentía todos los síntomas del COVID, duraron 2 semanas primero 2 semanas en venir a hacerme la prueba, ¿sí? Y después de hacerme la prueba, después de 2 semanas de haberla solicitado, 2 semanas, 15, 18 días después, me llegó el resultado. Y cuando, bueno, salí positiva en el resultado, y
a las 2 semanas, a los 15 días efectivamente, vuelven y me llaman y me dicen que ya me dan de alta. Entonces yo les solicito la prueba también, como ven, ayúdenme pues a hacerme la prueba otra vez a ver si ya soy negativo o soy positivo, sigo siendo positivo, y me dicen que no, que ya no hacen segundas pruebas y que ya automáticamente, o sea, ya me dan de alta, pero pues me dan de alta y me dicen que puedo salir normal, que pues, puedo seguir haciendo mis actividades, pero que pues no pueden realizarme la segunda prueba. Pero al sol de hoy, o sea, al día de hoy, yo todavía no he recuperado el 100% de mi olfato ni el 100% de mi gusto. Y yo ya llevo más o menos con síntomas como un mes y medio. Ellos lo que dicen es que es muy poco probable que uno se vuelva a contagiar, pero pues uno no tiene como esa certeza tampoco. Ay, gracias, Laura, por Sí, contarnos. Miren, es que nosotros estamos ante un virus al que no lo conocemos, no conocemos su comportamiento. De acuerdo a lo que dijo, compañera, es muy difícil, adicional. Por Sí, ejemplo, la amiga que les digo que es muy cercana, también pasó lo mismo. Fueron como una semana y media quizás en las que habían días en los que hablábamos y me decía, me siento muy, muy enferma, estoy muy mal, no puedo respirar o siento que tengo muy obstruidos los pulmones. Y 2 semanas más o menos después le van a hacer la prueba y 2 semanas después les dan el resultado y es un completo lío para descargar el resultado. Entonces, sí se volvió como un tema complejo el poder saber y se nota de pronto que hay un tema de falta de, no sé cómo decirlo, quizás de control, quizás de inversión, quizás de mejorar el sistema de la salud, porque muchas veces ni siquiera son los médicos o los enfermeros. De hecho, yo creería que no tienen la culpa. Es el Estado que nunca le ha prestado atención al sistema de salud del país. yo tengo una pregunta ahí, perdónenme, pero es que me causa curiosidad. Cuando Laura dice que el ministerio, que ella llamó y que ellos fueron, la pregunta es, ¿pero cómo así fueron funcionarios del Ministerio de Salud o la EPS a la que tú estás afiliada? Pues es que eso es un tema ahí como, yo llamé directamente por la EPS y la EPS, ellos directamente no tienen como los laboratorios, ¿cómo me explico? Ellos, las EPS tienen una contratación con laboratorios. Entonces, no recuerdo bien cómo se llama el laboratorio, que cuida tu salud, creo que es. Y ellos mandan, o sea, hacen el contacto con ellos y pues les indican que pues deben venirnos a tomar la prueba, ¿sí? Pero fue directamente con la EPS. Pero ese laboratorio que pues todas las EPS tienen contratados, reportan ante el Ministerio de Salud la prueba y reportan el positivo o el negativo. Ok, ok, entiendo. No, y la falla, Buenos días, profesora. Qué pena. ¿Será que puedo intervenir? claro, claro, Geraldine, entre más luces tengamos de esto, mejor. Bueno, respecto con lo de COVID, profesora, yo soy funcionaria de la Secretaría de Salud. Yo soy una de las personas, una de las miles de personas encargadas tanto de procesar las pruebas como de digitarlas, como de subirlas al sistema. Nosotros como Secretaría de Salud, ¿sí? Sabemos de que este es un tema muy complicado, ¿sí? Nosotros conocemos las inconformidades que tienen obviamente nuestros usuarios, pero también nosotros tenemos, y ellos tienen que también tener en claro, que es que no solamente existen estas personas, mis compañeros con todo el respeto del mundo, sino existen millones de personas, como muy bien lo estaba diciendo la compañera anteriormente, muchas de las EPS no tienen cómo procesar esta prueba y tienen que ser llegada a Secretaría de Salud, no al Ministerio de Salud, sino directamente a un laboratorio que queda en un segundo piso de la Secretaría de Salud, el cual no tiene ninguna persona, aparte de las autorizadas, podemos ingresar a él, ¿sí? Esto no es un proceso en el que usted me diga a uno o miles de nuestros usuarios que llegan diariamente a tomarse las pruebas dentro de la misma secretaría o en las diferentes EPS, ¿sí? Todo Sí. tiene que ser un proceso. Yo conozco, yo he llamado a mis usuarios, mejor dicho, yo he conocido todo el tema más a fondo porque yo trabajo allá. Y digámoslo, es muy complicado decir, no, venga, si llegaron, tenemos 20 localidades dentro de Bogotá, de solo Bogotá, y contemos que muchas veces
vienen de Medellín, mejor dicho, de otros países, de otros continentes de Colombia, hacia la Secretaría de Salud. Imagínense ese procesamiento de pruebas. No es una sola prueba, son miles de pruebas diariamente y el subirlas a un sistema, y eso tiene su proceso. O sea, al paciente le toman la prueba, listo. La prueba tiene que llegar a más tardar a las 5 de la tarde a la secretaría, para que el turno que comienza a las 7 de la noche comience a hacer el procesamiento de prueba. Mientras se hace un procesamiento de prueba, todas estas fichas tienen que ser limpiadas, pasarlas a digitación, pasarlas con un numerito, con un radicado, digámoslo, para que así dentro de un mismo sistema y unos digitadores, contándome a mí, tenemos la labor de digitarlo, pero tiene que quedar muy bien digitada, porque ¿qué es lo que nos ha pasado? Y a nosotros como secretaría nos ponen diariamente miles de derechos de petición, que porque el número de documento está mal, que porque el número de teléfono está mal, porque al momento de verificar un resultado de una prueba, lo que usted tiene que hacer es su número de documento y su número de teléfono. Pero muchas veces el usuario le dice a uno, es que mi número de teléfono es este, pero de casualidad van y dan el que ya no le sirve. El problema es para nosotros porque es a nosotros a quien nos toca decirle, señor usuario, es su culpa que su resultado no esté porque usted coloca el número mal. Entonces esto no es así de que yo me tomo la prueba y esperar de que al otro día, que no, que ya salí, ya tener su resultado, porque no es solamente un usuario, estamos contando un nivel nacional de todo Colombia, y si ustedes van, la Secretaría está colapsada. Ahorita nosotros estamos en un colapso donde tenemos 4 mesas llenas de miles de fichas y a nosotros nos toca repartirnos en 3 turnos para poder dar abasto con esto. Incluso se ha cogido personal que no es de digitación para nosotros poder darle a nuestros usuarios lo más pronto posible esta respuesta de esta toma de prueba, ¿sí? Y hay muchos usuarios que dicen, no, eso es así de sencillo y ya me la tienen que tomar. Y se ponen bravos y como muy bien decía la compañera, muchas EPS no tienen y la mayoría de las EPS llegan a nosotros. Pero las EPS dicen, no, es que a nuestros usuarios nosotros le dijimos que en 20 días, ¿sí? Pero ese problema también es para nosotros, porque después toca repetirles la prueba, ya porque esa prueba no sirve, porque esas pruebas tienen que estar en un contenedor congelado para que funcionen. Y este procesamiento de pruebas es muy largo, es muy extenso. Incluso la toma de la muestra a las personas que se la han tomado, a mí me la tomaron y es una cosa, ¿cómo les explico yo? Un hisopo súper grande, largo, y te lo introducen en una fosa nasal que tú sientes que te llega al cerebro y te dan 5 vueltas y cuando lo sacan tú sientes que te cae el cerebro literalmente. Esto no es fácil, esto es un tema muy complicado, es un tema del que ningún país conoce muy bien a fondo. Entonces, es esperar, y yo como usuaria también, a mí también me tomaron la prueba, yo también salí positiva, y a mí también me tocó esperar. ¿Pero por qué? Porque conozco cuál es el proceso que se hace dentro de la Secretaría de Salud para enviarle a las diferentes EPS. Sabemos de que en Colombia no existen 2 EPS, existen miles de EPS. Incluso en mi trabajo, yo llegué a conocer EPS que uno en la vida había escuchado, una escucha de salud total, compensar, sanitas, pero de un momento a otro comienzan a aparecer EPS, con todo el respeto de marca Pollito, porque uno dice, pero ¿dónde salió esta EPS? ¿Dónde se ha visto en un noticiero? Y es muy complicado estar repartiéndole a todas las EPS miles y miles de pruebas. Gracias, Geraldine, por tu participación, por contarnos ese otro lado de esta historia. Efectivamente, el sistema de salud está colapsado, uno lo entiende. Vuelvo y repito, nos tocó afrontar una situación de salud pública que no conocíamos, que nunca nos había tocado, y gobernar en medio de una pandemia aprendiendo, eso tiene que ser muy complicado. Entonces uno logra entender, ¿no? Uno lo que esperaría es que estas políticas sanitarias mejoren en la medida en que vaya pasando el tiempo, por supuesto, para que quede un sistema de salud muy robusto. Yo quiero compartir también allí una experiencia personal. A una tía mía por lado de mi papá
ella también tenía los síntomas del COVID. Ella no esperó pues a utilizar el sistema de salud pública, sino que ella se fue con su prepagada, no, ni siquiera, ni la prepagada. Ella pagó particularmente su examen diagnóstico, y aún así, habiendo pagado 310.000 pesos, la prueba se demoraron 8 días en tomársela y la prueba se demoró 8 días en llegar. Entonces, estamos ante una enorme dificultad, para el procesamiento de las mismas. Gracias por contarnos. No sé si Laura quería agregar algo para cerrar el tema. No, pues, o sea, digamos, respecto a mi compañera, sí, tiene toda la razón. Creo que yo también fui una mujer muy paciente porque pues entiendo el tema del colapso que hay de la salud. Digamos que a pesar de que yo digo que sí, que me tocó esperar 15 días para tomarme la prueba, que me tocó esperar 15 días para que me dieran los resultados y pues que no me hicieron segunda prueba, yo siempre fui como muy paciente, siempre fui como muy... Y es que de verdad yo siempre lo he entendido. Siento que el personal, o sea, el personal que trabaja, el personal que hace todo este tema de el recaudo de pruebas y procesar las pruebas y eso, no cubre pues como la demanda de contagios que hay en el país, ¿sí? No cubre como esa demanda de tantas personas que vemos en el país y que posiblemente estemos o no estemos contagiadas, que se van a tomar la prueba y que puede que sí, puede que no. Somos muchas personas y pues lamentablemente no tenemos el personal que cubra toda esta demanda, ¿sí? Entonces creo que a pesar de que yo diga que se demoraron 15 días, 18 días, fui demasiado paciente. Yo nunca, digamos que si llamaba a la PS como, mira, ¿será que ya está mi prueba? No sé qué. Me dijeron que en 5 días, pero pues quisiera saber si ya, porque pues han pasado 8, 10 días. Y me decían, no, dale, no, toca esperar porque pues tenemos mucha demanda, no sé qué. Y ya, pero pues digamos que siempre fui muy, entiendo mucho el tema de pues que no existen, o sea, no tenemos esa capacidad de trabajadores para que pues cubran toda la población del país, ¿sí? Entonces, digamos que lo que mi compañera dice, yo siempre lo he entendido también de la mejor manera tampoco. Y pues, gracias a Dios, digamos que yo vivo sola, entonces no fue como decir como que fuera a contagiar a otras personas o que necesitara, digamos, aislarme en un cuarto o algo así, pues no tuve la necesidad. Pero pues ya, era eso nada más. Muy bien, Laura, muchas gracias a todos por participar, por darnos más luces sobre una situación tan compleja por la que todos estamos atravesando y estamos afectados directa o indirectamente. Yo creo que frente a la noticia de Cristian, nos va a tocar dejarla para la siguiente clase, Cristian, porque ya pues nos toca hacer la clase y estamos bastante pasados de tiempo, entonces quedamos para dentro de 8 días con tu noticia. No olvides entonces ese día levantar la mano para iniciar contigo. Listo, Bueno, sí, señora. vamos entonces ahora sí a hablar un poco de la historia de Colombia, como se los había anunciado en su momento. Permítanme, por favor, voy a compartir pantalla. ¿Ustedes están viendo ahí las diapositivas? Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Listo. Sí, señora. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, como se los había anunciado en la clase pasada, vamos a ver un poco sobre la historia de Colombia. Estas clases, pues yo creo que van a ser unas 3 clases porque siempre es un poco extenso. Vamos a hablar sobre cómo se fue consolidando la nación desde la época de la independencia hasta la Constitución del 91. Hoy creería que solamente vamos a alcanzar a hablar hasta el origen de los partidos políticos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Bueno, en primer lugar, pues tenemos que decir que en Colombia empezaron a surgir unos protagonistas que empezaban a agitar la independencia. Tal es el caso de Antonio Nariño cuando traduce Los Derechos del Hombre,
Tal es el caso de Camilo Torres cuando escribe el Memorial de Agravios, que ya lo vamos a ver. Entonces empieza esa agitación de independencia entre el año 1808 y 1810. En ese momento todavía el rey de España tenía potestad sobre el virreinato de la Nueva Granada. Por esta época se instala la Junta Suprema Central. En esa Junta Suprema Central se nombra como presidente a un señor español llamado Antonio Amar, pero resulta que el nombramiento de este señor fue bastante efímero porque pues definitivamente el pueblo no estaba de acuerdo en que siguiéramos bajo el yugo del Consejo de Regencia español. Así que él entrega la Junta, el gobierno de la Junta Suprema se va y aquí nos empezamos a declarar como libres de la sujeción al reinado español, al gobierno del rey de España. Y en ese momento se empezaban a exigir juntas de gobierno en las provincias. Se escuchaba muy fuertemente el run de que cada provincia debía tener su propia autoridad y por ende gobernarse de acuerdo a sus condiciones políticas, económicas, culturales, porque definitivamente pues la Nueva Granada era un virreinato disímil, distinto, por toda la composición geográfica, la composición sociológica, la composición cultural que aún sigue permaneciendo en el país. Entonces, muy bien, entonces ya empezamos entre 1810, 1813 a agitar esas banderas de la independencia, pero en medio de esa agitación pues empezamos a vivir la patria boba. Como todos ustedes saben, la patria boba se denomina así porque dentro de los mismos neogranadinos empiezan a surgir dos corrientes muy fuertes, los realistas por un lado y los patriotas por el otro lado. Los realistas propugnando porque no nos separáramos del reino, del rey de España, porque definitivamente no teníamos capacidad política, decían ellos, capacidad económica para autogobernarnos y que por eso era necesario que siguiéramos bajo ese reinado. Y por el otro lado estaban los patriotas, quienes propugnaban por la independencia, quienes criticaban el sistema colonial bajo el cual estábamos regidos, sencillamente porque no nos reconocían como iguales, porque no teníamos los criollos los mismos derechos políticos y civiles que tenían los españoles en la Nueva Granada. Entonces, bueno, Simón Bolívar estaba por allá en otras de sus batallas libertadoras en el continente latinoamericano. Aparece nuevamente en 1812, da la batalla en el río Magdalena, sale victorioso, pero en el año 1815 perdió la batalla de Caracas, allá vuelve y se instala la monarquía. A él lo amenazan de muerte y es cuando tiene que irse para Jamaica y desde allá escribe la Carta de Jamaica. Esa Carta de Jamaica es muy importante porque básicamente ahí lo que él hace es una invitación a todos los países latinoamericanos para que empezaran a independizarse de España. Critica el sistema colonial, dice que definitivamente ese es un sistema de imposición donde se nos impone la religión católica como religión oficial, donde se nos impone la lengua castellana. El misionero que viene de España le impone a los indígenas unas formas de explotación, básicamente, pues ellos dicen que unas formas de trabajo para labrar la tierra, pero en realidad pues eso se traduce en formas de explotación como la mita, el resguardo y la encomienda, siendo la mita agraria, la mita, bueno, no, la agraria no, la mita minera, perdón, la forma de explotación más fuerte contra los indígenas.
Entonces él hace pues toda una crítica a ese sistema colonial y finalmente pues vuelve a la Nueva Granada y es en el año 1819 que se une con el general Santander para dar las batallas del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá, donde finalmente, el 7 de agosto de 1819, logramos la independencia de Colombia en esa batalla. Aquí quiero compartir un corto video muy ilustrativo sobre lo que fue esa batalla, con algunos detalles que nos ilustrarían muy bien sobre cómo fue esa batalla de Boyacá. Entonces, permítanme, por favor. Me avisan, por favor, si no lo logran escuchar. El plan de romper un florero y armar un tierrero para luego dar el grito de la independencia había sido todo un éxito. Pero la corona española no se iba a quedar así. Cuando Napoleón fracasó en su campaña y Fernando VII recuperó el trono de España, lo primero que hizo fue enviar a Pablo Morillo y al virrey Juan de Sámano a reconquistar América. Mientras tanto, los criollos no se ponían de acuerdo en cómo organizar la primera república. Había realistas y patriotas, y a su vez los patriotas se dividían entre centralistas y federalistas. Y en medio de esa discordia, llegó el contraataque español. Durante la reconquista murieron grandes personajes y los patriotas que sobrevivieron se fueron a resistir al Casanare. Y también al mismo Casanare llegó Simón Bolívar. Su lucha por la independencia ya llevaba años. De hecho, él estaba en Londres en una misión diplomática cuando ocurrió el grito de independencia de 1810. Y fue en 1819 que unió fuerzas con Santander para liberar la Nueva Granada. Y sí, el 11 de junio, en medio del invierno y después de atravesar el vasto llano, Bolívar y Santander se reunieron en Tame, a orillas de la Cordillera Oriental. La idea era simple: formar un solo ejército patriota con más de 2.500 almas y atacar al poderoso ejército realista al mando del general José María Barreiro. El plan era lo complicado. Había que llegar al centro del país sin ser vistos. Y para ello, la única opción era una odisea: escalar la Cordillera Oriental hasta el páramo de Pisba a 3.500 metros de altura. Eso sí, antes de emprender el ascenso había que tomarse un puesto de vigilancia en las Termópilas de Paya, la primera victoria. Por supuesto, ni el ejército ni los caballos estaban acostumbrados a escalar montañas y muchos murieron en los peñascos. Pero el heroico plan funcionó y el 5 de julio la vanguardia patriota alcanzó el poblado de Socha. Por suerte no había realistas por ahí. En cambio, la gente de Tunja vino a recibirlos con comida, mantas, ropas y cuanto pudieron ofrecerles. Y después de un merecido descanso comenzaron las batallas. El 11 de julio a la salida de Gámeza ocurrió el primer choque. Ambos ejércitos terminaron por replegarse, pero Barreiro notó la furia de los que antes llamaba andrajosos y empezó a defenderse de Bolívar, quien ganó la iniciativa a punta de astucia y conocimiento estratégico. Los patriotas avanzaron en Tasco, Beteitiva y Cerinza. Cuando Barreiro vio que llegaban patriotas por el valle de Duitama, se sintió rodeado y el 17 de julio abandonó su cuartel en Tópaga para ir a pertrecharse en Paipa y tratar de prender alarmas en Santa Fe. La iniciativa estaba del lado de los patriotas y en la madrugada del 25 de julio, un día después del cumpleaños de Bolívar, el ejército patriota decidió lanzar el siguiente ataque. Sin embargo, cruzar el río Sogamoso en invierno no era fácil, y eso le dio tiempo a Barreiro de ubicar sus tropas en los terrenos más altos, los cerros del Picacho y el Cangrejo, desde donde se domina todo el pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en desventaja entre el río y el ejército realista que los esperaba. Era una guerra a muerte. El combate del pantano empezó a las 10 de la mañana y fue el más sangriento. La infantería patriota con Santander al mando trató de tomarse el cerro del Picacho 4 veces, pero siempre debía retroceder hasta la quebrada de Varguitas.
Al ver a su enemigo debilitado, Barreiro clavó la bandera española en el cerro y gritó: ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! Y se lanzó a toda carga contra los patriotas. Bolívar dijo: se nos vino la caballería encima y se nos perdió la batalla. En esas apareció el coronel Juan José Rondón, un intrépido llanero seguido de 14 jinetes, y le dijo a Bolívar: mi general, ¿cómo vamos a perder si nosotros no hemos peleado? Y pidió una última oportunidad de atacar. Bolívar contestó: coronel Rondón, salve usted la patria. Al oír eso, Rondón y sus hombres se transformaron en centauros y se lanzaron contra el escuadrón realista, y esos 14 jinetes cambiaron el rumbo de la batalla decisiva en la campaña libertadora. Barreiro comprendió que estaba en desventaja y comenzó a retroceder por Sogamoso hacia Santa Fe. Pero Bolívar sabía que los realistas querían unir fuerzas con el virrey Sámano, así que en medio de la noche, sin prender ni una lumbre, partió hacia Tunja con la intención de cortarles el paso. Y llegó la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el jefe del Estado Mayor habían observado los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá. Gracias a eso logró ubicarse mejor y esta vez dividió en dos a los realistas, que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. A las 2 de la tarde, el desprevenido jefe de la vanguardia realista pensó que era un buen momento para almorzar, cuando por su espalda vio llegar a los primeros jinetes patriotas. Al principio creyó que era solo un puñado y quiso perseguirlos, pero pronto quedó asombrado. Entre la niebla vio aparecer la tropa patriota en formación de combate. Durante la batalla, Bolívar se ubicó en lo alto, en la casa de teja, para controlar los movimientos desde ahí. A las 3 de la tarde la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas seguían divididos. El general Santander hizo retroceder a la vanguardia realista hasta el otro lado del puente de Boyacá, donde los patriotas los esperaban. Y aunque el grueso del ejército de Barreiro atacó, otra vez Rondón y sus lanceros embistieron sin miedo, de frente y por el centro. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819 terminó la batalla, y con ella una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. Celebremos la batalla. Muy bien. Bueno, entonces, permítanme por favor. Ok, listo. Entonces, empieza pues la Nueva Granada. Ya hemos hablado pues de los protagonistas aquí. Vuelvo a repetirlos. Entonces, estos son los agitadores de la independencia que murieron muchos en la batalla de Boyacá, como el caso de Camilo Torres, por ejemplo. Bueno, y entonces empiezan los primeros años de la Nueva Granada. Empezamos con el gobierno del general Santander. Él creó un partido político que más adelante sería el Partido Liberal. Toma muchas de las ideas, el liberalismo del general Santander. Empieza a gobernar entre 1819 y 1827 y después entre el año 1832 a 1837. Él propugna por una mayor descentralización y propugna sobre todo por un acceso cada vez mayor a la educación pública gratuita. Frente al tema de la descentralización, pues él sí consideraba que definitivamente la Nueva Granada era muy disímil y que definitivamente qué mejor que cada provincia se eligiera a sus propios gobernantes y por supuesto que ese gobernante hubiese nacido en cada una de esas provincias para lograr entender la realidad de las mismas. Entonces, a partir de esas ideas, pues empieza a haber una oposición muy fuerte porque había otro sector, que más adelante será el Partido Conservador, que se opone a esa forma de visión de país. Son mucho más centralistas, consideran que definitivamente no solamente debía haber una centralización política, sino también un nexo muy fuerte entre la Iglesia y el Estado. Es decir, este es el sector que no quería que nosotros nos independizáramos de España. Entonces siguen como con ese proyecto español en su cabeza
y eso empieza a generar una cantidad de guerras civiles. La primera de ellas, voy a nombrar las más importantes, la Guerra de los Supremos. La Guerra de los Supremos tuvo lugar entre 1839 y 1842. Esta es una guerra que se inicia debido a que en ese momento en el gobierno de José Ignacio Márquez se sanciona una ley que dice que los conventos religiosos que tengan menos de 8 personas deben ser suprimidos y por el contrario lo que deben construirse ahí son escuelas públicas. Entonces eso genera un primer enfrentamiento con los realistas, quienes por supuesto en aras de la religión católica creen que se debe seguir en esa formación religiosa y que no tienen por qué suprimirse los conventos para ese fin. Luego viene la Guerra del Medio Siglo en 1851. Es una guerra entre terratenientes del Partido Conservador y los liberales por una ley que prohíbe la esclavitud, la abolición de la esclavitud. Y también pues por la expulsión de los jesuitas, pero sobre todo por el tema de la abolición de la esclavitud. Los conservadores no conciben que se haga esa abolición porque ellos habían logrado fortalecer las economías de sus latifundios a base de ese sistema organizacional de los esclavos. Y entonces, pues a pesar de que la ley se sanciona, la esclavitud sigue teniendo vida, sigue teniendo lugar de forma ilegal, por supuesto. Y bueno, igual es un fenómeno que vivimos hasta nuestros días, realmente, porque hoy somos esclavizados de otra manera, pero seguimos teniendo ese yugo. Bueno, y después viene la Guerra de los 1000 días, la guerra más larga, la guerra civil más larga que ha vivido nuestro país entre 1899 y 1902. Como todos ustedes saben, esa Guerra de los 1000 días es un enfrentamiento ya entre conservadores y liberales por el poder, por imponer las ideas de cada partido en el país, en la forma como debe funcionar políticamente, económicamente, culturalmente el país. Entonces es una guerra devastadora, una guerra que nos pone en enemistad a los ciudadanos de a pie por unas ideas. No logramos hacer un acuerdo en ese momento sobre lo fundamental para la Nueva Granada. Y en medio de toda esa agitación de la Guerra de los 1000 días, pues por supuesto hay que decir que surgen los dos partidos políticos. Un poco antes, por supuesto, en el 48 surge el Partido Liberal. El líder ideológico del Partido Liberal es el doctor Ezequiel Rojas en el año 48, y surge el Partido Conservador, el ideario en cabeza del expresidente Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro en 1849. Hay que decir que nosotros estábamos viviendo en una coyuntura internacional muy interesante que ayuda a alimentar las ideas de estos dos partidos. Habíamos pasado por la Revolución Francesa y habíamos pasado por la Revolución Americana. Ambas revoluciones, por supuesto, buscando descolonizarse, ambas revoluciones buscando mayores libertades y mayores derechos para los ciudadanos. Entonces, se escribe el ideario del Partido Liberal y el Partido Conservador. Y el Partido Liberal, en su ideario, básicamente lucha por estas grandes ideas. En primer lugar, el libre cambio. Ellos son partidarios de que el país se tiene que empezar a internacionalizar, y parte de esa internacionalización tiene que ver con crear áreas de libre comercio, crear más tratados de libre comercio, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. Y es la única manera en que la economía puede fortalecerse. Asimismo, están en desacuerdo con la abolición de la esclavitud. Ellos, de hecho, imponen la ley de vientres,
que es esta ley donde se dice que ni siquiera aquellos no nacidos que están en el vientre de una mujer que fue esclava, puede considerarse esclavo, que ya es libre desde el vientre de la madre. También propugnan por una libertad de enseñanza, es decir, trata de romper esa relación que se defendía desde la corona española, esa relación estrecha entre la Iglesia y el Estado. Ellos defienden lo contrario, dicen que la Iglesia católica no tiene por qué permear la enseñanza en colegios y escuelas, y que la moral cristiana no tiene que ser la moral oficial de la sociedad neogranadina. Asimismo, la libertad de pensamiento, la libertad de ideologías, que puedan expresarse, por supuesto, en la libertad de imprenta, unos medios mucho más abiertos a este sincretismo ideológico por el que, pues, que caracteriza a la sociedad. También ellos luchan por una repartición más equitativa de la tierra, y dicen que aquellos latifundios que no son productivos, que no se dedican a una vocación agrícola o ganadera, que no empleen a los campesinos, pues sencillamente tienen que ser expropiados porque no son tierras improductivas y que eso debe cumplir una función social. También dicen que no solamente el matrimonio católico es el matrimonio válido en la sociedad, que el matrimonio civil también lo es, y entonces están de acuerdo con la aprobación del matrimonio civil y con el divorcio como parte de la condición humana, como parte de la condición de la sociedad. No es un pecado mortal como se quería ver del otro lado. Mientras que el Partido Conservador sí defiende la propiedad privada a ultranza, defienden el latifundio. Ellos dicen que han nacido para gobernar, han nacido para hacer productivo el país, porque tienen las capacidades intelectuales, tienen las capacidades económicas, y también defienden, por supuesto, pues la esclavitud para lograr hacer mucho más prósperos económicamente estos latifundios. Y también defienden la propiedad que se hereda. La propiedad que se hereda porque pues es lógico que así tiene que ser. Entonces hay una defensa fuerte de la propiedad privada. También defienden, como les decía, esa relación estrecha entre la Iglesia y el Estado. Para ellos la religión católica, en consonancia con el reino español, debe ser la religión oficial, por ende debe permear las estructuras educativas, y debe también ser el faro para quien guíe al Estado de la Nueva Granada. Y ellos imponen también unas restricciones al sufragio universal. Para ellos no todos pueden votar, solamente tienen ese derecho quienes tienen un cierto nivel educativo y quienes tienen un cierto patrimonio económico. El Partido Conservador, entonces, hablando ya de principios, defiende la libertad, pero con orden. Defienden, y en eso sí se identifican con el Partido Liberal, la legalidad. Por eso al general Santander se le conoce como el hombre de las leyes. La moral cristiana basada en el catolicismo, la defensa de la propiedad. Y pues hay dos principios que sí son muy cuestionables en ese momento, sobre todo la igualdad y la tolerancia, porque pues cuando uno revisa, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, pues la igualdad no se materializa porque efectivamente ellos no propugnan por una mayor equidad en el reparto, por ejemplo, de la tierra, o no hablan de acceso a la educación pública en ese momento, ¿no? En ese momento. Y pues tolerancia tampoco, porque defendían un sistema organizacional de todos modos excluyente. Entonces, pues, a pesar de que eso rezaba en ese momento en el ideario conservador, pues es cuestionado por lo antes mencionado. Aquí también quiero compartir un documental muy cortico, de 2 minutos,
sobre los inicios de la ideología conservadora y de la ideología liberal. Permítame un momento. Aquí está. Un espacio del Partido Conservador Colombiano. Hoy, los orígenes del conservatismo colombiano. ¿Cuándo se creó el conservatismo colombiano? Hacia 1837 se conformó un movimiento político alrededor de la figura de José Ignacio de Márquez y fue conocido como los republicanos moderados. No existía un programa, pero se les reputaba como creyentes católicos, partidarios de la autoridad y del orden. En 1840 se inició una guerra civil que ayudó a perfilar a los futuros partidos. En 1843 se aprobó una constitución que sentó las bases de una república unitaria, con gobierno central fuerte, base de la estabilidad democrática. ¿Fue Bolívar el fundador del Partido Conservador? En muchos temas, el Libertador fue el inspirador del pensamiento conservador, el realismo político contra la teoría, su rechazo al federalismo y el apoyo a la creación de una república unitaria, la defensa de la religión, el apoyo al orden, logrando mediante gobiernos fuertes y estables la aplicación estricta de la Constitución y la ley, la necesidad de fortalecer a los municipios y la descentralización del poder. ¿Fue Santander opuesto a las ideas conservadoras? En algunos aspectos Santander pensaba como conservador, por ejemplo, en la defensa del orden jurídico, la necesidad del gobierno central y de la autoridad. Santander no tenía las ideas liberales de don Florentino González, no la de Vicente Azuero, pero por sus enfrentamientos con el Libertador fue constituyendo un grupo de amigos que más tarde crearon al Partido Liberal. ¿Quiénes fundaron el Partido Conservador? Aun cuando ya existía un movimiento político que los enemigos denominaban los godos, no se había escrito un documento que resumiera el pensamiento de esa agrupación. Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro elaboraron un documento que denominaron Programa Conservador de 1849 y que apareció en el periódico La Civilización. Más que un programa, lo que ellos concibieron fue un verdadero manifiesto que contenía el ideario fundamental del conservatismo colombiano. Conservatismo colombiano. La fuerza. Y vamos a ver Partido Liberal. Las luchas. De independencia, el reconocimiento del Estado, del sentimiento de patria, la defensa de la libertad, la búsqueda de oportunidades, de la preservación de la vida y la libre expresión, de la igualdad, la dignidad y el respeto, la creación de un país de todos y para todos, un país justo, pluralista y democrático. Queremos hacer de Colombia un rincón de libertad. La construcción de una nación trabajadora y progresista, que sabe reconocer líderes entre su pueblo, que busca rutas para el desarrollo, la recreación y la cultura. Una nación que le da la cara a sus miedos, que genera caminos para el crecimiento y la participación. La consagración de un espíritu libre. Liberales somos y liberales queremos seguir siendo. El que inspira y le da fuerza a las grandes conquistas de Colombia. Un espíritu rebelde y luchador. ¡Ni un paso atrás! Que cae y vuelve a levantarse. En sus manos encomendamos las banderas de mi patria. Que le apuesta a la renovación y al cambio. Se fueron los que tenían que irse y llegaron los que tenían que estar. Un espíritu que es también un ideal, un principio, un equipo sólido, comprometido con la justicia social, la paz y la democracia. No aceptamos la violencia, creemos en la razón, en el derecho de nuestro pueblo a buscar su destino por las vías de la razón. En estas elecciones, el
Elige el empuje detrás del gran desorden. Listo, muy bien. Ahí están entonces los dos partidos. Creo que con esto pues dejaríamos hasta ahí la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, ¿esto tiene que ver con lo de la extrema derecha y la extrema izquierda o eso no tiene relación? Claro, más adelante vamos a ver cómo dentro de los mismos partidos políticos se crean unas facciones mucho más radicales, ¿no? Por supuesto que sí. Vamos hasta la Constitución del 91, lo que pasa es que esto sí es bastante largo. Entonces ya seguiremos en la próxima clase. Profe, buenos días. Tanto como la presentación como los links que nos envías para los videos, ¿esos también están en la plataforma? Sí, en la plataforma no. Yo tengo, muchachos, un canal de YouTube. Me encuentran así con mi nombre, Diana María Angulo Cardona. Ahí están todas las clases grabadas. De hecho, esta clase está siendo grabada y ahí pues voy a publicar, ahí están publicadas todas las clases de tal manera que para que tengan ustedes como fuente de consulta el canal en YouTube, como repaso y por supuesto también para los parciales y demás. Bueno. Vale, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces les mando un abrazo muy fuerte a todos, que tengan un muy buen fin de semana. Por ahora no vamos a dejar actividad porque pues no hemos terminado este tema. Así que nos vemos si Dios quiere en 8 días. Les mando un abrazo a todos. No olviden, si no están en el aula virtual, de escribirme para poder, por supuesto, matricularlos ahí. Mi correo es este, diana.angulo@unimilitar, perdón, estoy hablando de la militar, ugc.edu.co. diana.angulo@ugc.edu.co. Me escriben allí para poderlos matricular manualmente. Si ya no lo puedo hacer yo, pues yo ya les estaré orientando qué hacemos. Un abrazo para todos y entonces un muy buen fin de semana. Gracias a todos. Profe, igual, que estén muy bien. Profe. Hasta luego. Chao.